Bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde los ecos del pasado resuenan con más fuerza. Hoy viajamos a un lugar donde el silencio de los monjes todavía parece flotar entre los muros. Un gigante de piedra que se levanta a orillas del majestuoso río Ebro, en tierras aragonesas. Les hablo del Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda. Imaginen un paisaje sereno, a medio camino entre las villas de Sástago y Escatrón. Allí, los monjes de la Orden del Císter encontraron el lugar perfecto para su retiro. Buscaban agua, tierra fértil, bosques frondosos y, sobre todo, silencio. Y vaya si lo encontraron. Esta elección no fue casual, para nada. Respondía a su máxima fundamental. Ora y labora, reza y trabaja. Necesitaban un lugar que les permitiera ser completamente autosuficientes. Un lugar donde la vida contemplativa pudiera florecer lejos del mundanal ruido. El río Ebro no era solo un telón de fondo. Era el motor, la sangre que daría vida a todo el complejo monástico. Su presencia fue determinante para diseñar uno de los sistemas hidráulicos más asombrosos de su tiempo. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, porque es una historia que merece su propio capítulo. La Orden del Císter había llegado a Aragón con fuerza, apoyada por la propia corona. Nació como un movimiento de reforma, buscando volver a la austeridad y la disciplina originales de la vida benedictina. Monasterios como Veruela, Piedra o Casbas ya eran faros de esta nueva espiritualidad, y Rueda estaba destinado a convertirse en uno de los más importantes. La corona aragonesa veía en estos monjes unos aliados perfectos. No solo aportaban legitimidad espiritual al reino, eran expertos en repoblar territorios y en aplicar innovaciones agrícolas. Ayudaban a consolidar las fronteras recién recuperadas. Así que la relación era de beneficio mutuo, una simbiosis entre poder terrenal y poder divino. La historia de Rueda comienza oficialmente en el año 1182. Fue el rey Alfonso II de Aragón quien dio el primer paso. Concedió el castillo y la villa de Escatrón a un abad con la misión específica de fundar un nuevo monasterio. Sin embargo, los monjes no llegarían hasta 20 años después, en 1202. En ese momento comenzaron las primeras construcciones. Levantaron una pequeña iglesia dedicada a San Pedro y unos refectorios provisionales. Pero el gran proyecto, la iglesia principal que hoy conocemos, tardaría un poco más en empezar. La primera piedra del templo dedicado a Nuestra Señora de Rueda se puso en 1225. Al frente de la obra estaba un monje arquitecto llamado Fray Gil Rubio. 13 años más tarde, en 1238, la iglesia ya estaba lo suficientemente avanzada como para ser consagrada. El obispo de Zaragoza ofició una ceremonia que marcaba un antes y un después en la vida del monasterio. Pero la construcción no se detuvo ahí. Levantar un complejo de esta magnitud fue una empresa titánica que se alargó en el tiempo. El resto del conjunto medieval, incluida su increíble torre mudéjar, no se terminaría hasta mediados del siglo XIV. Hablamos de más de un siglo de obras, de esfuerzo y de fe. Este largo proceso constructivo explica la fascinante mezcla de estilos que encontramos hoy. Vemos el gótico cisterciense más puro, pero también detalles que anuncian ya el Renacimiento y el Barroco. Durante todo el siglo XIII, el monasterio vivió una época dorada. Contó con la protección constante de los reyes de Aragón: Jaime I el Conquistador, Pedro III, Jaime II, Pedro IV. Todos ellos vieron en Rueda un proyecto estratégico y espiritual, y no dudaron en apoyarlo con generosas donaciones. Este patronazgo real fue absolutamente crucial para su florecimiento. Pero si observamos con atención los muros de la iglesia, notaremos algo curioso. La construcción empieza con piedra, sólida y noble. Pero a medida que los muros se elevan, la piedra da paso al ladrillo. ¿Un simple cambio estético? Nada de eso. Este detalle nos cuenta una historia de dificultades económicas. El ladrillo era más barato y fácil de conseguir en la zona. La propia arquitectura del monasterio se convierte así en un libro de contabilidad, un testimonio de cómo las realidades económicas moldearon el diseño de este lugar sagrado. Como en toda gran historia, la prosperidad no fue eterna. Entre mediados del siglo XV y el XVI, Rueda entró en un profundo bache. Una grave crisis económica agravada por la gestión de lo que las crónicas llaman abades corruptos. La mala administración interna
llegó a poner en peligro la propia supervivencia del monasterio. La situación era tan crítica que tuvo que intervenir el propio rey Felipe II. El monarca confió la difícil tarea de enderezar el rumbo a un monje llamado Miguel Rubio, y el abad Rubio se convirtió en el gran restaurador del monasterio de Rueda. Su gestión en la segunda mitad del siglo XVI fue providencial. No solo rescató al monasterio de la ruina, sino que impulsó nuevas fases de construcción. Bajo su mandato se levantó, por ejemplo, la hermosa galería de la Plaza de San Pedro. El impulso renovador continuó en el siglo XVII con otro abad, Juan Ugarte. Con él, el monasterio siguió creciendo. Se construyeron la hospedería, el palacio abacial, la portería y la imponente puerta real. También se añadieron nuevas capillas barrocas en el interior de la iglesia. Lo más fascinante de esta etapa de expansión es cómo se llevó a cabo. Decidieron construir todas estas nuevas dependencias alrededor del complejo medieval. No derribaron lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Lo rodearon, lo abrazaron. De esta forma se creó la gran plaza de San Pedro, una nueva entrada monumental. Y lo más importante, el núcleo cisterciense primitivo quedó prácticamente intacto. Fue una especie de preservación adaptativa antes de que el concepto siquiera existiera. Una superposición de capas arquitectónicas que hoy nos permite leer la historia del monasterio en sus propias piedras. Pero los problemas no eran solo del siglo XV. Hay documentos que nos dicen que ya en 1337 el capítulo no se reunía en su sala. Y para 1412, la casa del abad estaba en tan mal estado que tuvo que pedir ayuda al Papa para repararla. Esto nos muestra que mantener un complejo así fue siempre un desafío constante. El siglo XIX, sin embargo, trajo la estocada final. En 1809, durante la Guerra de la Independencia, los monjes tuvieron que abandonar el monasterio temporalmente. Regresaron en 1814, pero la calma duró poco. El golpe definitivo llegó en 1836 con la desamortización de Mendizábal. Las leyes del gobierno liberal decretaron la disolución de las comunidades monásticas. Los monjes de Rueda fueron expulsados para siempre. Sus vastas propiedades fueron confiscadas y vendidas en subasta pública. Terminaban así más de 600 años de vida monástica ininterrumpida. El monasterio fue abandonado a su suerte y sus edificios se reutilizaron para fines agrícolas y ganaderos. Durante casi 150 años, el silencio volvió a Rueda, pero esta vez era un silencio de olvido y decadencia. Curiosamente, este largo abandono tuvo una consecuencia inesperada. Al no sufrir grandes reformas ni modernizaciones, su estructura original cisterciense se conservó. La ruina, paradójicamente, protegió su autenticidad, lo convirtió en una cápsula del tiempo, una extraordinaria muestra de cómo era la vida en un monasterio medieval. El reconocimiento a su valor llegaría, aunque tarde. En 1924 fue declarado Monumento Nacional, un escudo legal que lo protegía, pero las grandes obras de restauración aún tardarían décadas en llegar. El verdadero punto de inflexión se produjo a finales del siglo XX. En 1990, la Diputación General de Aragón adquirió parte del complejo, y en 1998 el Estado le transfirió la propiedad del núcleo medieval. Este paso fue fundamental. Con la propiedad unificada bajo una misma administración, por fin se podía trazar un plan integral para su recuperación. El monasterio estaba listo para renacer de sus cenizas. Y el resultado de esa restauración, créanme, es sencillamente espectacular. El monasterio de Rueda es la quinta esencia del estilo cisterciense. Un estilo de formas sobrias, sencillas, casi desnudas. Es la antítesis de la ostentación de otras órdenes como la de Cluny. Aquí la belleza no está en el adorno, sino en la pureza de las líneas, en la luz y en la proporción. La distribución de los edificios sigue el plan típico de la orden, un modelo que se repetía en toda Europa. La iglesia, el claustro y, a su alrededor, todas las dependencias para la vida en comunidad. Pasear por la iglesia de Rueda es una lección de arquitectura y espiritualidad. Es un templo de 3 naves, con la central ligeramente más alta para permitir la entrada de luz. Las bóvedas de crucería se elevan hacia el cielo, sostenidas por robustos arcos apuntados. Si nos fijamos en los capiteles, la mayoría son muy austeros, con decoración geométrica o vegetal muy simple. Pero hay una ausencia que llama la atención de los expertos. La iglesia no tiene transepto, esa nave transversal que forma la planta de cruz latina. Esta particularidad, junto al ya mencionado cambio de piedra a ladrillo, refuerza la idea de las dificultades económicas.
Es como si hubieran tenido que simplificar el proyecto sobre la marcha para poder terminarlo. A pesar de su austeridad, el templo es increíblemente luminoso. La luz se filtra por el gran rosetón de la fachada y por las ventanas del ábside. En el siglo XIV se añadieron más ventanas con formas muy originales, rombos, triángulos, círculos. Crean un juego de luces y sombras que cambia a lo largo del día. Y en la nave sur hay un detalle que siempre saca una sonrisa a los visitantes. Una pequeña ménsula esculpida con la figura de un monje agachado, sacando la lengua. ¿Qué significa? ¿Una broma del cantero? ¿Una crítica velada? Ha generado todo tipo de teorías y añade un toque de misterio y humanidad al conjunto. Al sur de la iglesia se abre el corazón del monasterio, el claustro, un espacio de planta casi cuadrada, pensado para el paseo y la meditación. Sus galerías están cubiertas por elegantes bóvedas de crucería. Originalmente tenía un solo piso, pero en el siglo XVI se le añadió una segunda altura de ladrillo. Las arcadas que dan al jardín interior son una maravilla. Algunas tienen arcos dobles que se apoyan en finísimas columnas. El ala oeste, la más tardía y la más ornamentada, ya en un estilo gótico más florido. Allí los capiteles ya no solo tienen plantas, sino también figuras humanas y de animales. Es un signo de que la rigidez inicial de la orden se fue relajando con el paso de los siglos. Alrededor del claustro se distribuyen las estancias que marcaban el día a día de la comunidad. La sala capitular, donde se tomaban las decisiones importantes, es una joya. Sus formas arquitectónicas y escultóricas son de una finura que contrasta con la sobriedad general. Justo al lado, la sala de los monjes o scriptorium, donde copiaban los manuscritos, y sobre ellas el inmenso dormitorio común, una sala de 30 metros de largo. El refectorio, el comedor, es otra sala impresionante por su amplitud. Tenía un púlpito empotrado en el muro desde donde un monje leía textos sagrados durante las comidas. Y frente a él, en el claustro, encontramos una de las piezas más singulares de Rueda. El lavatorio. Es una pequeña estructura octogonal, como un templete, donde los monjes se lavaban las manos. Es una pieza única en la arquitectura cisterciense de toda la península ibérica. Durante la restauración, se reinstaló su fuente central sobre un suelo de cristal. Ahora se puede ver la increíble red de canales que pasaba por debajo. Pero si hay algo que define la identidad de Rueda es su espectacular complejo hidráulico. Y la estrella de ese complejo es su noria, la que le da nombre al monasterio. Una gigantesca rueda hidráulica de 18 metros de diámetro. Es una de las más grandes que se conservan en Europa. Esta noria captaba el agua del Ebro y a través de un acueducto gótico la elevaba y distribuía por todo el recinto. Regaba las huertas, abastecía la cocina, el lavatorio, los talleres. Era una obra de ingeniería asombrosa para su época, un testimonio del ingenio de los monjes y de su obsesión por la autosuficiencia. Hoy, la noria ha sido restaurada y a veces se pone en funcionamiento. Verla girar, movida por la fuerza del río, es un verdadero viaje en el tiempo. Y no podemos olvidarnos de la torre mudéjar. Se alza sobre la cabecera de la iglesia, elegante, distinta a todo lo demás. Es de planta octogonal y está construida en ladrillo, con una delicada decoración geométrica. Es la prueba del sincretismo cultural de Aragón, un ejemplo de cómo las técnicas constructivas islámicas se integraron en un monasterio cristiano. La restauración moderna del monasterio de Rueda fue una epopeya. Cuando los trabajos comenzaron en los años 90, el estado del complejo era desolador. La ruina avanzaba casi al mismo ritmo que las obras de consolidación, pero el esfuerzo y la persistencia dieron sus frutos. Se recuperaron espacios que se creían perdidos, como la bóveda del calefactorio primitivo. Se restauró la torre mudéjar, se limpiaron las salas y se descubrió toda la red de canales. La iglesia, que había perdido casi todas sus bóvedas, fue reconstruida con un rigor exquisito. Finalmente, en 2003, el monasterio reabrió sus puertas, completamente transformado. Hoy, Rueda es un lugar lleno de vida. Alberga una hospedería de 4 estrellas, integrada en la red de hospederías de Aragón. Permite a los visitantes alojarse entre muros con 800 años de historia. Una experiencia que combina el espíritu medieval con las comodidades de nuestro tiempo. Pero es mucho más que un hotel. Es un centro cultural de primer orden, abierto a todo el que quiera descubrirlo. Visitar Rueda es entender la historia de Aragón, la vida del Císter y la belleza de la arquitectura.
Es un modelo de cómo el patrimonio puede y debe ser recuperado. Un ejemplo de reutilización que asegura su conservación y lo convierte en un motor de desarrollo para la región, de una ruina olvidada a un activo cultural vibrante y autosuficiente. La historia del Real Monasterio de Nuestra Señora de Rueda es una historia de ciclos, de fe, de poder, de abandono y finalmente de resurrección. Un lugar que nos enseña que incluso las piedras más antiguas pueden tener un futuro brillante y que el eco de sus historias, si sabemos escuchar, nunca dejará de resonar.